Planeta Comex. Ramón Pau dirige este programa para analizar y conocer todas las opciones financieras disponibles para el comercio exterior. Un programa para aprender a negociar con las entidades financieras, los créditos documentarios, las transferencias, las financiaciones al exportador y al importador. Analizaremos el mercado de divisas, los riesgos financieros y las noticias más reseñables de la gestión financiera del comercio exterior. Planeta Comex, todos los viernes a las 12 horas en España y a las 11 en Canarias. Aquí, en activaradio.org, con Ramón Pau. Activa Radio RG. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañáis cada martes a las 5 de la tarde por cualquiera de los canales de Activa Radio por los que emitimos, bien sea a través de nuestra web activaradio.org, a través de Facebook, estamos en riguroso directo, o a través de cualquiera de los canales a los que podéis acceder a nuestra puntillita económica. Bien, ya sabéis que podéis acceder a través del canal de YouTube de Activa Radio, que podéis acceder también a través de Spotify y también descargaros el e-box del programa, tanto de la puntillita económica como de cualquiera de los programas que emitimos aquí en Activa Radio. Los que nos ven bien ahora mismo en directo por Facebook o los que nos vean por YouTube se habrán dado cuenta de que hoy tenemos una ventanita menos en este directo, la de nuestro productor Miguel Ángel Martín. Y verán que lo digo sonriendo porque les digo que es una buena noticia. Amigo, mentor y desde ayer director general de Comercio e Innovación Empresarial de la región de Murcia. Miguel Ángel, desde aquí quiero darte mi más sincera enhorabuena y con la mano en el corazón y de la manera natural y más no sé cómo lo definiría, que te mereces, decirte que no solo te mereces el que te hayan nombrado director general de Comercio e Innovación Empresarial de Murcia, sino que además vas a conseguir todo eso que hemos comentado tanto dentro, delante como detrás de los micros, tanto on como off the record. Y eso que es tan importante, y es que las empresas sean cada vez más competitivas, que crezcan más, que mejoremos nuestra productividad, que nuestras empresas se internacionalicen, que creen empleo. Y estoy convencida de que lo vas a conseguir porque tú, mejor que nadie que has estado en el barro, conoces perfectamente lo que necesita nuestro tejido empresarial, nuestros negocios, nuestros comercios. De nuevo, Miguel Ángel, desde aquí darte la enhorabuena. Y aunque sé que no podrás acompañarnos cada tarde, yo sí les prometo y te prometo que en poquito tiempo nos vamos a ver, porque tengo muchas ganas de que nos cuentes en primera persona cuál es ese proyecto que pretendes desarrollar allí en la región de Murcia con los negocios, con las pymes, y que seguro, como he dicho antes, y perdona que me repita, y perdónenme ustedes también que me repita, será muy exitoso y plantará esa semilla hacia la nueva economía que tanto estamos deseando que genere esos frutos. Bien, y tras esta buena noticia, hoy vamos a tener en nuestra tertulia de la espumadera un debate que van a protagonizar dos grandes, uno del empleo y otro de la economía. Javier Esteban, que ya nos acompaña ahí, consultor, emprendedor y exresponsable de comunicación del antiguo Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Juan Fernando Robles, economista y columnista de varios medios de comunicación. Con ellos, un poquito más tarde, hablaremos del plan de recuperación y resiliencia que no termina de llegar, de la reforma fiscal y de las pensiones, a ver qué es lo que nos deparan. Pero antes de llegar ahí, nos visitará Estela Gil, que es directora de marketing de Iberia y Latinoamérica de la compañía Opiniones Verificadas, para hablarnos y comentarnos acerca de la importancia de las experiencias y de las opiniones de los clientes, tanto para los negocios como para las marcas. Estela también nos acompaña, pero dentro de un poquito más tarde ya nos contará ella con detalle. Pero verán, antes quería comentarles que justo hace una semana Pedro Sánchez comparecía en homilía extraordinaria tras el Consejo de Ministros.
al igual que ha hecho hoy, cuando se confirma lo que algunos ya intuíamos de que se han cambiado los viernes sociales por los martes de recuperación. En esa comparecencia, en esa homilía extraordinaria y bajo la magnificencia del anuncio de que a finales de agosto, mes y medio más tarde de lo previsto, el 70% de los españoles estaremos o estarán vacunados, se quitaba hierro a unos datos del paro que, si bien eran mejores de lo previsto y anunciado por su segunda, Nadia Calviño, ciertamente invitan a la preocupación. Pero bien, más allá de trampantojos y verdades a medias, Pedro Sánchez, o el señor del Falcon, citaba a Pío Baroja diciendo que la ciencia es la única construcción fuerte de la humanidad. Una frase que se contradice con la paupérrima situación por la que atraviesan nuestros científicos y nuestros laboratorios. ¿Y por qué les digo esto? Pues verán, porque por casualidad el fin de semana pasado caía en la pantalla de mi móvil una alerta de las miles de tantas que nos llegan cada día, pero que suscitó mi atención. Era una entrevista a la viróloga del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Amelia Nieto, que se publicaba en el diario El País. Bajo el titular en el que advierte de la posibilidad de que una variante del virus de la gripe con una letalidad del 40% salte de aves a humanos, la entrevista escondía una noticia que, en mi opinión, tiene mucho más calado. El laboratorio capitaneado por la viróloga Amelia Nieto, formado por 8 personas y que investiga el citado virus de la gripe, se ha desmantelado tras su jubilación el pasado mes de febrero. Y sí, han escuchado bien, se ha desmantelado. ¿Cuál es la razón? Pues que ella era la única que tenía un contrato estable. Ninguno de los 8 componentes del equipo, salvo Amelia, tenía contrato fijo. Y con su jubilación se pierden años de investigación y de futuro. Yo no sé qué opinarán ustedes, pero a mí el calificativo más suave que se me ocurre al leer esto y ante estas situaciones es vergonzoso, o si lo prefieren, lamentable. Y mientras todo esto ocurría y pasaba casi desapercibido, el señor del Falcon, Pedro Sánchez, vuelve hoy a darse un baño de masas, reanunciando las 110 inversiones para gastar 70.000 millones de euros venidos de Bruselas en un plan de recuperación que de tanta resiliencia no parece llegar nunca. Nada nuevo ha dicho sobre las líneas maestras del plan y los 70.000 millones a repartir en 3 años y que, aunque menos da una piedra, se quedan escasos si hablamos de digitalización, a la que solo se destinarán 4.000 millones de euros. A ciencia tampoco le dan mucho más, es más, le dan algo menos, 3.380 millones. Y a formación, al talento, a eso de lo que se llenan la boca, apenas le tocan 3.590 millones de euros. Y todo esto ocurre además mientras las pymes y los autónomos siguen esperando los 7.000 millones de euros de ayudas directas, los cuales se quedan exiguos ante los abrumadores 83.000 millones de euros que las administraciones públicas, empezando por el gobierno y terminando en los ayuntamientos, deben a sus proveedores. 83.000 millones de euros de deuda comercial con proveedores. 83.000 millones que parecen importar bastante poco tanto al señor Sánchez como a la señora Montero, la ministra de Hacienda, más preocupada por cómo desacreditar al candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, don Ángel Gabilondo, y amenazando con una subida unilateral del impuesto de sociedades y una armonización fiscal que, en contra de lo que se dice, a quien más perjudica, además de a Madrid, es a los de siempre. Más a más, como se dice en Cataluña, y para terminar, no puedo cerrar este editorial locutado sin hacer mención a la rebaja del 7 al 5 en la nota de las becas para acceder a un máster habilitante. Y van 2 rebajas, porque hace poco también se rebajó la nota del 6,5 al 5 para el acceso a las becas de los alumnos de grado. Ante esta situación yo me pregunto si esto es un paso más del adoctrinamiento comunista que quiere crear un país de vagos.
Dicho esto, y hoy sin la réplica de Miguel Ángel, que tanto voy a echar de menos, Miguel Ángel, me voy a tener que buscar a otra persona que me dé tu réplica. No sé si a lo mejor, Javier, te incluyo a ti en estas réplicas al finalizar estos editoriales. Pero bien, dicho esto, tomamos nuestro puente aéreo hasta Argentina, porque el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, ha iniciado una gira por Europa para renegociar deuda por volumen de unos 46.400 millones de dólares. Según un comunicado ministerial, el objetivo central del viaje es conseguir los apoyos necesarios de los accionistas del Fondo Monetario Internacional, del FMI y del Club de París para concretar un programa que les sirva a Argentina y permita estabilizar su economía. Es decir, reuniones en las que se pretende aplazar los pagos y renegociar los intereses de la deuda. La primera parada fue ayer en Berlín, donde se reunió con el ministro federal de Asuntos de Economía y Energía alemana, con Peter Altmaier, donde también hablaron de inversiones, energías renovables y del rol de los organismos multilaterales en la recuperación de la pandemia. Hoy martes, también en Alemania, le tocaba el turno al secretario del Ministerio Federal de Finanzas, Wolfgang Schmidt, una reunión por la de la que por el momento no han trascendido ni datos, ni valoraciones, ni impresiones y estamos pues, a la espera de qué es lo que ocurre. De ahí, de Alemania, Martín Guzmán se trasladará a Roma, donde se encontrará mañana miércoles con Daniel Franco, ministro de Economía y Finanzas italiano, y de Roma dará el salto a Madrid, donde el jueves tiene previsto reunirse con nuestra ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño. Como hemos dicho antes, antes de continuar, el recorrido en busca de apoyos va a finalizar el próximo viernes 16 de abril en París, donde se reunirá con el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire. Cabe destacar que Argentina negocia desde el año pasado un nuevo programa con el Fondo para refinanciar deudas de unos 44.000 millones de dólares. Por otra parte, el país suramericano busca refinanciar su deuda pendiente con el Club de París por unos 2.400 millones de dólares y que de no mediar un acuerdo pues debe saldar antes de finalizar el mes de mayo. De lo contrario, el Foro de Países Acreedores podría declarar a Argentina en cese de pagos pasados 60 días desde el plazo límite, es decir, a primeros del mes de junio. Y dicho esto, contado todo el periplo del ministro argentino, nos volvemos de nuevo a España, donde nos espera, y ahora sí, Estela Gil, directora de Marketing de Iberia y Latinoamérica de la compañía Opiniones Verificadas, plataforma que recoge las opiniones y experiencias de los clientes de comercios, tanto grandes como pequeños, y que trabaja para compañías como Norauto, Bulevip, Kiwoko, Verdecora, Toys R Us, Leroy Merlin, Yves Rocher, Somfy o Decathlon. Nada más y nada menos. Estela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal todo? ¿Qué tal esas opiniones a las que os dedicáis? Que a mí me dejasteis asombrados cuando conocí un poco el producto, sobre todo porque desconocía ese dato que manejáis, que es que el 92% de los usuarios busca opiniones antes de decantarse por un producto, por una marca o por un servicio, con lo cual al final estamos en un momento en el que es el consumidor quien tiene el poder, ¿no? Si se informa tanto, es quien al final marca, digamos, un poco el destino de las empresas. Sí, efectivamente, ahora mismo la voz del cliente es fundamental, el cliente tiene el poder y la pulsión de compra, evidentemente, antes de hacer una compra, tanto online, además con el tema del COVID y la pandemia, todo lo que es comercio electrónico se ha impulsado positivamente, tanto para merchant retailers como también para pymes autónomos y empresas internacionales. En ese sentido, todos nos hemos vuelto locos y nos hemos lanzado a comprar online, incluso los que eran muy escépticos y no confiaban en esa parte. Y efectivamente, era lo que comentabas, realmente el 92% de los usuarios busca información o busca comentarios o experiencias de otros clientes antes de realizar una compra. Y es un dato que está ahí, que es verídico y que a día de hoy es algo que las empresas tienen que tener en cuenta, tanto si sean grandes, pequeñas o internacionales. Un factor a tener en cuenta que además entiendo que esas opiniones también contribuirán a
dotar de mayor eficiencia lo que es la parte financiera de la empresa, es decir, o sea, ayudará a gestionar mejor el stock, ayudará también a reducir una serie de costes. ¿Cómo afectan esas opiniones a la hora de tomar determinadas decisiones desde el departamento financiero? Al final, tener una herramienta como la nuestra o optar a una integración de una estrategia de atención al cliente y de atención post-compra, más allá también luego de la fidelización, no solo influye en lo que comentabas de un ahorro de costes, que ahora si quieres entramos un poco en ese tema, sino que también lo que hace es un aumento de la facturación, porque es la optimización de retornos de inversión en las campañas que tú estés ejecutando. Ya solo estemos hablando de comercio online o también de comercio físico. Nosotros tenemos clientes que tienen comercio online, pero que también tienen red de tiendas físicas y también usan nuestro producto precisamente para controlar esos puntos físicos, saber qué puntos físicos están realmente funcionando y en función de esos KPIs y de esas cifras tomar decisiones estratégicas. En lo que comentabas de la parte de stock y catálogo, evidentemente cualquier empresa, ya sea pequeña, grande o un gran marketplace, puede tomar decisiones en función de las opiniones de los usuarios que tengan de un producto. Si ese producto tiene unas muy malas valoraciones, pueden pasarse diferentes casuísticas, entre ellas que a lo mejor la calidad del producto no sea la adecuada, entonces tomar la decisión de sacarlo del catálogo, obviamente. Hablábamos antes de reducir costes. ¿Cómo ayudan vuestras herramientas, estas opiniones, estas herramientas con las que trabajáis vosotros, a reducir los costes? Bueno, al final nosotros optimizamos campañas de adquisición online, pues para que todo el mundo entienda, inversiones en Google AdWords, en Google Shopping. Cuando tú buscas en Google un producto, te salen varias ventanitas, con las que tienen estrellitas somos nosotros. Entonces, eso hace que aumentes tu CTR y te hace también tener una inversión menor en Google. Entonces, tú rentabilizar y ahorrar por esa parte. Luego también somos un desahogo para los departamentos de atención al cliente, porque ya solo con la parte de módulo de preguntas y respuestas y los diferentes servicios que ofrecemos, por supuesto, los comentarios de los consumidores sobre un producto, la experiencia de un producto, hacen que a lo mejor tú no llames a ese comercio para preguntar sobre un producto, que no escribas en el chat de la tienda online o que no mandes un email, porque ya sabemos que ahora tenemos diferentes canales, o que directamente escribas por DM en alguna red social. Entonces, al final también es un desahogo para los departamentos de atención al cliente. Ya solo, sobre todo en casuísticas estacionales, se me viene a la mente Black Friday, rebajas y demás, es fundamental a lo mejor que este tipo de contenido ya esté trabajado en tu negocio para ahorrar costes en ese sentido. Y antes de entrar en lo que, de forma concreta, en lo que hacéis en opiniones verificadas, porque lleváis desde 2012 y tenéis muchas patitas. Sí. Pero sí me gustaría saber, ¿este tipo de herramientas son accesibles para las pymes? Porque parece, y ahora que se habla tanto de la importancia de la digitalización de los pequeños negocios, hay muchas que yo creo que les comentas esto y quizá pues estén como, se quedan asombradas, se quedan un poco alucinadas y diciendo, bueno, yo no sé si me atrevo, no me atrevo, si esto es accesible para las pymes. ¿Son reticentes las pymes o al contrario, están cada vez más abiertas? No, en nuestro caso, de hecho, tenemos un porcentaje alto de clientes aquí en España que son pymes. Bueno, ya sabes que más del 60% de empresas españolas son pymes realmente. Entonces, nosotros tenemos una gran base de clientes, o sea, nuestro producto es muy accesible. Ahora mismo, de hecho, estamos copando nuestro sector y por delante de nuestros competidores, porque realmente nuestro pricing es bastante asequible en ese sentido. Nuestra máxima preocupación es llegar a todos los extremos, o sea, no descartamos pequeños clientes. Sí que es verdad que es mucho más sexy hablar de clientes como los que tú comentabas, como Norauto, Decathlon y demás, pero tenemos clientes de todo tipo.
Ujú. Y ahora ya sí, de forma concreta, ¿qué es lo que hacéis en Opiniones Verificadas? Desde 2012, que habéis ido creciendo. Bueno, Opiniones Verificadas nació en Francia, en España somos una delegación de la empresa aquí en España. Bueno, aquí llevamos España y el mercado de Portugal también. Ujú. Yo concretamente lidero la parte de España y también Latinoamérica. Opiniones Verificadas nació de la idea de un universitario, como lo que se escucha en Silicon Valley, pero en Marsella. Y una persona que era un business angel decidió invertir en la idea de esta persona y se convirtió en una de las empresas punteras. En Francia se llaman Avis Verifié, que es opiniones verificadas en francés. Perdonad que no hablo francés, el acento. Y empezamos con la parte de ser partner de Google, ¿vale? Para que la certificación realmente sea válida. Y empezamos solo con la parte de rating y reviews, o sea, solo la parte de reseñas y opiniones. El producto desde 2012 ha ido evolucionando también por las necesidades de nuestros clientes. Ahora mismo, como tú explicabas, tiene como 4 patitas. Está la parte de reseñas y opiniones, que también comentabas anteriormente. Luego está la parte del módulo de preguntas y respuestas, un poco lo que tiene Amazon en su ficha de producto. Nosotros damos la opción de integrarlo en tu e-commerce o en tu comercio físico. Luego también tiene la parte, que esto es lo más novedoso y es lo que estamos ahora dando mucho empuje porque ninguna empresa a día de hoy presta este servicio, que es una plataforma automática de generación de vídeos por parte de los clientes. Es decir, que tus clientes compren un producto, que ese producto le llegue a casa, que hagan un vídeo y que lo puedan subir a tu e-commerce. O sea, esto es Ujú. ahora mismo lo más revolucionario que hay en el sector de e-commerce aquí en España. De hecho, era una de las preguntas que tenía prevista en qué consistía ese producto, que me llama mucho la atención, y cuáles son las expectativas que tenéis en esta línea, porque además yo creo que ahora mismo todo se está convirtiendo mucho más en audiovisual que en... Claro, piensa que el 96% de los usuarios creen que el contenido generado por los propios clientes es mucho más interesante y tiene más valor que el creado por la propia marca o la empresa, como que les genera más confianza. Entonces, tú Ujú. imagínate si ya tus propios clientes les puedes convertir en tus propios embajadores de marca sin ningún coste, nada más que crear un engagement y un compromiso con tu empresa y con tu marca en ese sentido. Y tener ese contenido adicional con muchísimo valor que no solo se va a compartir en tu tienda online, sino que se puede compartir en tus propias redes sociales de empresa. Ellos mismos pueden compartir ese contenido en sus diferentes redes sociales, todo ello de manera automática. O sea, creo que ahora mismo es un win-win tanto para retailers, merchants como para usuarios, ¿no? Hemos encontrado como el match in love perfecto Mm. con esta parte, con esa característica de producto. Vamos, que nos permitís sacar esa parte de modelo y de presentador de televisión o de presentador de producto, anunciante, que llevamos todo dentro, ¿no? Es un Sí, poco el sistema. sí, sí. Oye, y una pregunta, Estela, porque yo entiendo que habrá muchos casos en los que haya opiniones que se den un poco al alirón, o las fakes, opiniones fake, si lo podemos llamar así. ¿Os encontráis muchos casos de estos? ¿Cómo diferenciáis este tipo de opiniones de las que son realmente opiniones que aportan valor y están están hablando desde la realidad, ¿no? Desde... Mm. Pues como nuestro nombre indica, además el naming es perfecto, opiniones verificadas es porque nosotros verificamos esas opiniones. Esas opiniones siempre se producen cuando se ha realizado una compra o el cliente ha visitado un centro físico, no antes. No somos como estas plataformas que tienen la plataforma abierta y todo el mundo puede opinar, haya sido cliente o haya comprado o no. No, nosotros no estamos en ese modelo de negocio. Precisamente nosotros verificamos la experiencia y la opinión del cliente de una manera real, honesta y transparente. Es donde nos marcamos la diferencia con otro tipo de plataformas. O sea, supongo que para ello el cliente tendrá que enviar algún tipo de justificante de que ha
estado en ese comercio, ha estado en ese, o ha hecho ha No, realizado no una es, compra de no, no nuestro. es, no es necesario, o sea, simplemente nos integramos con el club de fidelización que tiene una base de datos, como tú puedes Ujú, tener la típica tarjetita, hablo del punto físico, y para la parte de comercio online, evidentemente tú tienes una ID, una ID sí. de cliente con un número de pedido y luego se te envía ese email para pedirte esa opinión y la experiencia que tú has tenido. Es un sistema muy transparente, automático, nos integramos con todos los sistemas de e-commerce a día de hoy, con PrestaShop, Magento, Shopify, WooCommerce. Si te has hecho tu propia tienda porque te gusta Bootstrap, también nos integramos vía API y la integración es realmente sencilla. O sea, ya te digo, no tanto, porque yo sé que tú lo enfocas más para la pequeña pyme que a lo mejor tiene Mm, un desconocimiento más allá. sí. Si trabaja con una agencia o directamente ellos mismos quieren hacer la integración, es muy fácil, es casi plug and play, o sea, no tiene no tiene un componente de complicación, de que necesitas a lo mejor ser programador para integrar Para nuestras. integrarte. Ujú. ¿Y qué significa que hayáis haber sido elegida entre las 40 principales scale-up por el gobierno francés? Y ya de ahí te enlazo con la última pregunta, que es bueno, te quería preguntar también por si son muy diferentes políticas de apoyo a la empresa en Francia que en España y por dónde tenemos que avanzar aquí en España. Bueno, para mí es un honor y es un orgullo porque es uno de los mayores premios a tecnología e innovación que se dan en Francia. La verdad es que cuando nos lo concedieron yo me puse muy contenta, me lo comunicó mi responsable directo que está en Francia y la verdad es que lo aplaudí porque sí que es verdad que tanto el año pasado como este estamos trabajando muchísimo. Y a colación de lo que me comentabas, yo he estado, o sea, yo llevo ya casi 16 años trabajando en marketing digital y en e-commerce aquí en España. He estado envuelta en diferentes proyectos, he pedido ayudas, porque también he sido inversora y CMO de algunos proyectos digitales y demás antes de embarcarme en esta aventura en la que estoy ahora. Y he estado también pues, en algunas incubadoras y demás. Yo creo que lo que hay es un desconocimiento realmente de cómo llegar a conseguir esas ayudas. Es como que hay una opacidad un poco en ese sentido. Creo que a verlas sí las hay. Yo siempre, la verdad es que soy una persona muy positiva, no me gusta tampoco, no es que no me quiera mojar en ese sentido, pero sí que creo que hay ayudas y para la parte de digitalización, en contrapunto a lo que tú estabas comentando al inicio, yo sí que creo que se ha dado un paso muy grande. Además, hay como una masa crítica que está empujando muchísimo esa parte de ayudas a la digitalización con lo que ha pasado, como que de repente a todo el mundo le ha hecho un clic en la cabeza y se le ha caído una venda de los ojos y ha dicho, ostras, estoy hablando tanto de gente que tiene negocios como gente de clientes, o sea, todo el ecosistema ha hecho, vamos, o sea, un breakdown total, ha hecho un crash y ahora estamos todos pensando en plan de, Dios mío, teníamos que haber pensado en esto antes y yo creo que todo esto que nos ha pasado sí que está empujando mucho más esa parte. Por supuesto, al final todas las ayudas gubernamentales y de organismos públicos y asociaciones son complicadas en el sentido de que llevan una burocracia detrás, pero no solo pasa aquí en España, pasa en Francia, pasa en Mm, Italia, pasa en Portugal. Siempre somos en ese sentido un poco ombliguistas y tendemos a creer que solo en España pasan ciertas cosas. Yo tengo compañeros de todo el mundo, hablo de muchas cosas y hay en algunas cosas en las que somos mejores, ¿eh? Oye, pues mira, Estela, me quedo con eso, con que hay en algunas cosas, por lo menos en algunas, ojalá fuese en todo, pero vamos, por lo menos en algunas cosas en las que somos mejores. Estela, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde en esta puntillita económica, en esta sección de Como agua sobre el aceite, que es una sección en la que queremos mostrar que pese a la crisis, pese a la pandemia, hay proyectos muy interesantes que cada vez ayudan más a salir adelante a las empresas y que hay, por supuesto, luz al final del túnel. Perdón. Estela, muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto y que sigamos dando opiniones
que ayuden, que valgan y que creen valor añadido. Muchas Gracias, gracias Estela. a ti. Muchas gracias a ti, Beatriz. Que tengáis buena Buenas tarde. tardes. Hasta Buenas luego. tardes, Estela. Bueno, y ahora sí, ahora ya nos vamos a coger nuestra espumadera. Hoy, como les decía, con dos pesos pesados. Uno de la economía, don Juan Fernando Robles, que hacía unas semanas que no nos veíamos. Hoy con traje, vamos, con chaqueta y corbata. Madre Hombre, mía, qué cambio, ha merecido la pena la espera. a ver, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No lo dices muy convencido. El próximo día te veo con chándal. Y con chanclas. Oye, las chanclas no, bueno, pero nos puedes bajar la cámara y nos las enseña. Sí, claro. Y el otro peso pesado del que les hablaba es Javier Esteban. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Una semana más. Muy buenas tardes, Beatriz. Y encantado, Juan Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Pues uno especialista en economía y otro especialista en empleo. ¿Qué dos mejores representantes para hablar de ese plan de recuperación y resiliencia que yo decía que no termina nunca de llegar? Que además, en mi opinión, he estado escuchando prácticamente toda la comparecencia, la homilía de nuestro querido presidente, de Pedro Sánchez, el señor del Falcón. Y que yo sepa no ha dicho absolutamente nada nuevo. Ayer volví a decir lo de los 800.000 puestos de trabajo, de ahí no nos movemos. Las líneas básicas son las mismas que ya se anunciaron en julio y no sé, yo no he visto ninguna novedad, pero no sé qué opináis vosotros. Juan Fernando, te doy a ti la palabra, que llevas mucho tiempo sin venir y tienes ganas de hablar, que lo sé. Bueno, vamos a ver, el presidente del gobierno está en campaña electoral ahora mismo y entonces todos sus esfuerzos están en desalojar a Ayuso de la Comunidad de Madrid y por tanto lo que pueda decir el presidente del gobierno ahora mismo pues hay que verlo en esa clave. En cuanto a que realmente tengan claro qué es lo que se necesita para recibir esos 140.000 millones y para luego bueno, pues implementar una serie de medidas que en los cuales emplear ese dinero que supuestamente va a llegar, no se sabe exactamente cuánto, probablemente ya sea el año que viene, ¿no? Pues yo creo que hay mucho todavía que trabajar ahí, ¿no? Porque, entre otras cosas, tienen que trabajar en los aspectos macro de la economía española que probablemente Bruselas nos va a exigir o ya nos está exigiendo. Y todo esto, lógicamente, todavía está por ver, ¿no? Lógicamente, también están hablando ahora mismo de consolidación fiscal, están hablando de incrementar impuestos, que es algo que, sin duda ninguna, van a tener que realizar. Otra cosa es que guste o no guste, o sea una cosa, ¿verdad?, que sea conveniente, pero lo que es el presupuesto del Estado está en una situación de tal postración que van a tener que seguir una estrategia parecida a la que siguió el PP en el año 2012 cuando cogió las riendas de España tras la crisis del año 2008. Es recortar todo lo habido y por haber, por mucho que nos vendan la moto de que no va a haber recortes, los va a haber y muy severos, y después incrementar la tributación para dar credibilidad a la sostenibilidad de la deuda española y al presupuesto del Estado. Y con el problema que hay en la seguridad social, aquí tenemos un experto de empleo que nos podrá hablar de los problemas de la seguridad social probablemente, y con todo el panorama tan negativo que hay desde el punto de vista económico, bueno, pues ahora mismo quizá hasta lo de menos es que realmente el presidente del gobierno tenga claro un programa de resiliencia y de un programa donde gastar el dinero que de momento no tiene, ¿no? Y de relanzamiento económico. Y quizá lo más importante sería que tuvieran claro un poco cómo van a realizar esa consolidación fiscal y ese equilibrio presupuestario a medio plazo, que es lo que nos van a exigir y lo que el gobierno este o el que haya en el futuro va a tener que realizar. Javier. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con Juan Fernando en que habrá una consolidación fiscal. Habrá algo parecido quizá a lo que se produjo en 2010, cuando la deuda de muchos países, pues digamos que recordáis en la crisis anterior se abrió el grifo de la deuda y muchos países, por ejemplo Grecia, pues se cargaron el equilibrio presupuestario y es muy posible que esto vuelva a pasar. Y el problema está en que si Bruselas sabe que si vuelve a hacer lo que hizo en la crisis anterior, que es forzar ajustes, línea dura, los hombres de negro y toda esa parafernalia, se van a cargar la Unión Europea. Y eso es un problema que han intentado solventar en esta crisis con esta lluvia de
de millones con este cueste lo que cueste, lo haremos y tal, que yo creo que al final, y esto no es solo culpa de España, es culpa de una descoordinación y también tanto económica como a la hora de resolver la crisis sanitaria en sí. Esto va a pasar factura, y va a ser un problema en esta década. Entrando ya al plan de consolidación de España, yo la verdad es que no tengo muy claro qué se va a hacer. Yo sigo oyendo lo mismo desde hace meses. En el tema de la reforma laboral, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que el gobierno, que Bruselas esté diciendo, oye, recortar la temporalidad, por favor, lo primario, y el gobierno diga que no, que primero hay que negociar el tema de los convenios, el tema del equilibrio, el tema de que los convenios sectoriales que firman los sindicatos y la patronal sean más fuertes que los convenios de empresa, que para mí es un tema que me parece bastante poco urgente, pero para eso es más importante que negociar medidas contra la temporalidad. También puede que tenga que ver con que la temporalidad afecta especialmente al sector público, con lo cual ahí no hay mucho interés ni de unos ni de otros de meterse en ese berenjenal. Pero me parece bastante llamativo y que el gobierno saque pecho diciendo que va a hacer algo que no, que él se niega a tocar la temporalidad. En el tema de seguridad social, pues ya tenemos al ministro de Seguridad Social intentando hacer medidas un poco, bueno, si quieres ahora las comentamos, pero sobre el tema de incentivar el retraso de la jubilación. Y ya tenemos a los sindicatos diciendo que la jubilación anticipada no, ya tienen que tocarlo más. Bueno, está muy bien, pero no lo digas cuando a un montón de empresas están anunciando prejubilaciones que van a afectar a miles de personas en España. Yo creo que también parece que estamos un poco en realidades paralelas entre lo que se está negociando en el diálogo social, lo que nos pide Bruselas y lo que demanda la sociedad. Decías tú lo del recorte de la temporalidad. Esta mañana sí que Sánchez se ha referido a eso. De hecho, en concreto solo ha hablado de recortar la temporalidad en el sector público. Cosa que, a ver, a mí me llama también mucho la atención, porque no creo que sea solo el sector público donde hay que recortar la temporalidad. Yo creo que al final es un mal endémico de nuestro mercado de trabajo y bueno, creo que hay que atacar a todos los sectores, ¿no? Bueno, pero también tú y yo somos periodistas, sabemos cómo ha salido esta información, sabemos que el gobierno prefiere tirar por ahí. Sánchez es una persona que está muy pendiente de lo que publican los periódicos, y si se empieza a hablar de temporalidad, porque recuerdas el excelente artículo que sacó Antonio Maqueda hace unas semanas con el toque de atención de Bruselas, pues Sánchez Sí. se va a enganchar a eso. A ver, es más fácil, en teoría, modificar la temporalidad en el sector público que en el sector privado. Eso también es verdad. Pero también es verdad que son capaces de hacerlo. Porque es que yo creo que está muy bien que el presidente diga vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer. Yo lo que quiero son ya propuestas concretas, reuniones, acuerdos, negociaciones, y ya no solo con el gobierno, también las comunidades autónomas tienen mucha culpa en el tema de la temporalidad en el sector público. Entonces, oye, si quieres hacerlo, hazlo, pero convoca una mesa, convoca una Pero al reunión. final no es perpetuar el síndrome del funcionariado. Porque, Mira, a ver, si tenemos que reducir el peso, o sea, y sé que me estoy metiendo a lo mejor en un jardín que tiene mucha tela que cortar. Y Juan Fernando, después también me gustaría escuchar también tu opinión al respecto, después de Javier. Vamos a ver, si estamos diciendo que hay que reducir el peso de la administración pública y luego estamos hablando de recortar la temporalidad de los funcionariados, a mí hay algo que no me encaja. O sea, ¿qué quieres perpetuar? A ver, si el problema no es perpetuar, el problema está en que esto no es un juego de suma cero. O sea, yo nunca he compartido esa idea de que la forma de crear empleo es despedir, ¿vale? Me da igual que sea sector público o sector privado. O sea, yo lo hemos hablado muchas veces. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero también te digo, las condiciones ya no es una cuestión de que haya que recortar el sector público. Es una cuestión de que en el sector público hay muchísimas personas que están trabajando con unas condiciones porque cuando hablamos del funcionario muchas veces estamos pensando siempre tenemos la imagen habitual, ¿no? Del funcionario sentado en una oficina gris sin hacer nada y bajándose a tomar el café en una oficina con un traje súper mecánico. Vale, sí. El problema es que cuando hablamos de funcionarios estamos hablando de profesores, estamos hablando de médicos, estamos hablando de enfermeros y enfermeras, estamos hablando de profesionales que en esta crisis han sido claves. Y esas personas están con una tasa de precariedad tremenda, porque llega el verano, a los profesores al paro. Llega además profesores de escuelas públicas, además. Llega una crisis como esta y no hay sanitarios en España, que siempre se dice, no, que se van fuera, no, es que no se contratan.
Entonces, y encima cuando se han contratado para atender una crisis de esta envergadura ha sido con contratos temporales. Quiero decir, creo que eso es un problema. Y también imagino que ahí es por donde va a tirar Pedro Sánchez, va a centrarse sobre todo en el tema de la sanidad. Y a lo mejor incluso aprovecha y, como es así, de maquiavélico lo convierte en un ariete contra la Comunidad de Madrid. Pero el problema está ahí. Hay un montón de profesionales que están trabajando en sectores muy importantes y con unas condiciones que son inasumibles. Y yo creo que eso también hay que decirlo. Yo lo siento, no porque sean trabajadores públicos o trabajadores privados, van a tener menos derechos. Juan Fernando. No, bueno, yo lo que veo es que el problema que tiene tanto el sector público español como la economía en general no es tanto si tenemos fijos o temporales, si podemos soportar el gasto de lo que tenemos o no lo podemos soportar. Y más bien no lo podemos soportar. Entonces, el asunto es que en algún momento dado la administración tiene que, en determinadas tareas, yo no digo los profesores o los sanitarios, que desde luego ahí quizá, bueno, pues los países siempre tienen que hacer un esfuerzo, pero en el conjunto de la administración tiene que aprovechar precisamente toda esta digitalización, todas estas nuevas, ¿verdad?, oportunidades que hay para no demandar tanto empleo, no crear tanto empleo público y dejar más espacio y más recursos también para el sector privado. Es decir, quien va a crear riqueza en este país no son los funcionarios ni son los empleados públicos que se transformen de eventuales a fijos, con más deseable que esto pudiera ser, sino permitiendo que la actividad privada se desarrolle. Hay varios escollos para que esto ocurra, ¿no? Primero, el que se necesitan más recursos en el Estado para que encuentre un equilibrio presupuestario del que carece por completo, ¿no? Y esto, indudablemente, como hemos dicho, hará que la política fiscal tenga que ser contractiva y esto no va a venir bien para el desarrollo de la economía ni para la expansión económica, ¿no? Pero es un hecho que se va a tener que ocurrir, porque el Estado va a tener que encontrar ese punto entre la credibilidad de la deuda, ¿verdad?, y los ingresos fiscales. Si no se producen estos, la deuda española no va a ser creíble y cuando más temprano que tarde o cuando se produzcan tensiones inflacionarias al cabo de 2, 3, 4 años, se empiezan a retirar estos tremendos estímulos que está poniendo el Banco Central Europeo, a cada uno se le van a ver las vergüenzas, es decir, y a España se le van a ver, bueno, pues se le va a ver una deuda desbocada, se va a ver un déficit enorme, cosa que hay que corregir. Y por más que es obvio que en Europa, pues digamos, como decía Javier hace un momento, dice, bueno, no queremos ver lo que se hizo anteriormente en la crisis anterior. Has venido a decir algo parecido, ¿no? Es decir, que se hizo en la crisis anterior pudiera acabar con la Unión Europea. Bien, pero es que lo que se hizo en la crisis anterior no era opcional. Y no era opcional, por ejemplo, lo que España hizo, porque cuando llega el gobierno de Rajoy en el año 2012, tiene que embridar la economía subiendo impuestos contra el programa electoral del propio Partido Popular, porque, entre otras cosas, había que dar credibilidad a una deuda que aún así se deslizó prácticamente a una prima de riesgo del 600 y pico puntos, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir esto, el Estado tiene que andarse con mucho cuidado, o el gobierno que haya tiene que andarse con mucho cuidado de que cuando esos estímulos se retiren y el Banco Central Europeo lo único que haga es recomprar la deuda que tenía comprada y no comprar más, pues se va a encontrar España con unas necesidades de emisión y de financiación enormes que hay que colocar en el mercado. Y además a un precio más o menos razonable. Y claro, si los tipos de interés suben, si los estímulos se retiran y todo esto puede ser un rechinar de dientes bastante importante. Con lo cual no hay que pensar ahora mismo, el gobierno no debiera pensar en el hoy ni en el ahora, sino debe ponerse en esa situación en que, aunque la economía crezca, va a haber un gran problema presupuestario. Con lo cual en la agenda lo más importante ahora mismo no es incrementar el gasto público, eso es una verdadera barbaridad. Y no es quitarle flexibilidad al mercado laboral, eso sería una verdadera barbaridad, algo que probablemente desde Bruselas tampoco vayan a consentir. Con lo cual, todas esas políticas que pueden ser muy bien intencionadas no tocan ahora mismo, porque lo que toca es sentar las bases para que España, cuando vuelva otra vez al crecimiento de verdad, no al crecimiento de juguete que va a tener este año, ese crecimiento, vamos, a mí cuando oigo al presidente del gobierno decir que es que España junto con Estados Unidos van a ser las economías que más crezcan, yo es que me tiro de la risa por el suelo, porque pienso a qué tipo de gente estúpida se dirige, ¿verdad?,
con esa manifestación, cuando todo el mundo sabe que si España va a crecer mucho, va a ser porque ha caído de los países que más ha caído en el mundo, que no hemos caído como los Estados Unidos. Con lo cual, bueno, pues son los discursos típicos de la demagogia y de yo qué sé, no sé, se dirigen a personas muy desinformadas, pero lógicamente el gobierno, si actúa con seriedad, no tiene que estar en eso. Tiene que estar en preparar al país para la que viene y, desde luego, en preparar el gasto público para lo que viene. Y los ciudadanos tendremos que hacer un esfuerzo fiscal. Esto es una cosa indudable, aunque no convenga. Fíjate, porque yo soy contrario a que se suban los impuestos, pero no va a haber otro remedio. Ahora, eso sí, solidariamente, el gobierno debería recortar el gasto público, porque si no lo hace, automáticamente lo que estaría es pidiendo a la sociedad un esfuerzo que tiraría por el caño. Con lo cual, siento mucho tener que hablar de austeridad, pero es lo que toca, ¿verdad?, cuando estamos en una situación tan nefasta, que vamos a tener probablemente cuando termine esta crisis una deuda sobre PIB que va a superar el 130%. Y España no se puede permitir llegar al 150% en unos pocos años más, porque es que probablemente tampoco se lo vayan a consentir con facilidad. Y ahí tenemos el euro, tenemos la estabilidad, ¿verdad? Tenemos todos esos principios que al final pues tienen que aplicarse. Y hay otros países, y están los frugales, está Alemania, ¿verdad?, que no van a estar precisamente en sintonía de decir, no, gastad lo que queráis, vosotros gastad lo que queráis, tener el déficit que queráis, cobrar los impuestos que queráis, pues que aquí se está hablando, lo que la ministra de Hacienda ha dicho, dice, no, vamos a subir el impuesto del patrimonio y vamos a subir sucesiones, pero sí que eso es el chocolate y sociedades. Eso es el chocolate del loro. En España se avecina una subida del IVA tremenda, de varios puntos, y se avecina una subida del IRPF para las clases medias y clases bajas total. Al final... Y otra cosa es mentirnos descaradamente en nuestra propia cara. Sí, pero suena más... Suena mejor decir que voy a subir patrimonio y sucesiones, que parece que no afecta, aunque tú luego analizas y dices sucesiones, quién más y quién menos. O sea, una de las condiciones para vivir es la muerte. O sea, la vida lleva inevitablemente a la muerte y cuando tú te mueres, al final siempre hay un heredero. Con lo cual, sucesiones, al final lo pagamos casi todo el mundo que tenga propiedades al final tiene un heredero. ¿Cuántos millones se han quedado o se queda el Estado porque se renuncia a la herencia? No, y ataca la inversión. Y ataca las inversiones. Queda muy bien. A la continuidad empresarial. O sea, ataca mucho a la pyme, a la continuidad de la empresa familiar, las empresas a muchas están cosas. Es decir, no solamente estamos hablando de que eso ataca al señor que tiene una casa, que por supuesto que también. Es que ataca también a las inversiones, ataca a la continuidad de las empresas, ataca muchas cosas. Es decir, es que... bueno, pues, pero que habrá que subirlo a lo mejor también, pues también. Y a mí no me gusta lo que estoy diciendo, pero pienso que una cosa es lo que uno cree o lo que a uno le gustaría y otra cosa es la realidad que va a tener el país. Lo que no nos pueden es engañar diciendo que la subida de impuestos va a ser selectiva porque es prácticamente imposible. Ahora quizás no es el momento, pero a vuelta de 2 o 3 años aquí va a haber una subida de impuestos tremenda en cuanto la economía respire un poco. También hay un factor en esta crisis que hay que tener en cuenta. Esto no es una crisis como la de 2008. Quiero decir, aquí, por ejemplo, los que nos están pidiendo, sí, hay países frugales, pero Alemania está en el bando de los que ha puesto un fondo inmenso de 144.000 millones para España, aunque hagan su juego político interno que siempre lo hacen con el Tribunal Constitucional. Quiero decir, esto es una crisis un poco peculiar. Fiscalidad. Estados Unidos está pidiendo que se graben a las grandes fortunas y a los ricos y especialmente a las tecnológicas, por supuesto, para costear el coste de la recuperación. Es decir, estamos en un clima diferente. Es decir, que es un poco indeterminado saber lo que va a ocurrir. No nos engañemos, no nos engañemos, porque los 140.000 millones forman parte de una agenda reformista, tienen un destino específico, no van exactamente al Estado ni a la Administración, no van a limitar el déficit público español ni van a callar el gasto público y eso es un esfuerzo que hay que hacer paralelamente. Tampoco van a tener un efecto tan multiplicador en la economía, como se está diciendo, porque 140.000 millones repartidos en varios años, que la mayor parte de ellos van a ser incrementos de facturación de determinadas empresas, pues van a ser
¿cómo te diría yo?, diferenciales de crecimiento en España. Con lo cual, no nos tenemos que hacer películas primero del clima general que hay. Y perdona que te hable así, Javier. Es decir, el clima general que hay es que en Europa sigue habiendo un pacto de estabilidad y sigue habiendo países que van a exigir que ese pacto de estabilidad, más temprano que tarde, vuelva a cumplirse. Porque es una cosa insoslayable para la estabilidad del euro. Es decir, y es imposible una moneda única de varios países si los países se dedican aquí a gastar a troche y moche. Es imposible sostener el euro. Entonces, o nos cargamos el euro y entonces nos hemos cargado España, ¿sabes? O volvemos todos a un clima en pocos años de austeridad y de contrición. Otra cosa es que el momento actual no sea la coyuntura más exacta para pedirle a los países que no gasten dinero. Y de hecho el Banco Central Europeo lo que está haciendo es dar contrapartida a las emisiones de deuda brutales que el mercado probablemente absorbería mal. Pero ¿qué pasará cuando el Banco Central Europeo, y no debemos de olvidar que los países, Alemania y otros países, mandan mucho en el Banco Central Europeo, ¿verdad? Y Alemania no va por una política de a gastar. Alemania ha consentido en que los países se modernicen en determinadas cosas con unos fondos que desde luego tampoco son la panacea, y que se van a distribuir en varios años, pero no para ayudar al presupuesto de los países. Que ese nos lo vamos a tener que currar nosotros solitos. Sí, pero se ha eliminado la regla de gastos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Pero por cuánto tiempo? Es que esa es la clave, aquí no estamos hablando. Es que el problema está en que todo esto, vamos a decir, ahora mismo el gobierno está jugando a la idea de que ellos tienen margen, porque el margen que tiene es a que se acabe la pandemia, básicamente. En ese momento ya es cuando se empezará todo el mundo a sacar a sacar la tijera o a sacar lo que tengan que sacar de las exigencias. Si el gobierno se prepara ahora, que no se está preparando, como tú bien dices, para hacer una reconversión más o menos tranquila del sector público, que es lo que debería empezar a diseñar ahora, aunque no sea el momento, pero sí por lo menos diseñarlo. Y yo creo que al final pasará lo que pasó en 2012, que fue una crisis que tuvo que hacer unos ajustes deprisa y corriendo. Al final, en el sector público, en el personal del sector público, se ajustó de lo que se pudo, que eran los eventuales en los sectores de los que hemos estado hablando antes, con lo cual tenemos un déficit en la sanidad bastante importante de profesionales y en la educación tampoco es que ande muy bien. Y llegaremos a una situación muy parecida a la que llegamos en su momento. O sea, si es que el problema es que en España vamos a llegar a un ciclo de recortes y populismo, porque es lo que pasó. Es decir, en la anterior crisis hubo un ajuste muy duro que perjudicó servicios, mucha gente salió a la calle, mucha gente se enfadó, mucha gente tal, y al final pasó lo que pasó, salieron partidos populistas, pero no solo en España, también salieron en otros países europeos. Que es verdad que posiblemente en esta crisis España sea el más perjudicado, no como en la otra que parece que fue Grecia. Pero bueno, que es un panorama cíclico al final. Eso que dices del populismo es muy interesante, porque a los ciudadanos yo creo que les va a pillar el populismo ya de vuelta, como de hecho ya empieza a ocurrir. Es decir, ya hemos visto, bueno, o sea, un poco de vuelta ya nos va a pillar. Pero el populismo se transforma también. Sí, sí, camaleónico, como tú bien dices, y puede transformarse, pero mira, a ver, ya el señor Iglesias, por ponerle nombre al populismo, por lo menos al de izquierdas, el señor Iglesias, yo creo que ya no se lo cree ni él a sí mismo. Es decir, tiene ya una falta de credibilidad tan grande porque ya ha demostrado lo que es capaz de hacer siendo vicepresidente de un gobierno de un país, que es exactamente igual a cero. Es decir, ¿qué hay? Porque, oye, si este señor hubiera querido hacer algo positivo por este país, pues en el área de gestión que le dieron, ¿verdad?, para que cuidara, la hubiera cuidado, hubiera hecho propuestas, hubiera reunido con gente, pero es que no ha hecho ni una sola reunión, no ha hecho absolutamente nada. Porque a él lo que le va es ponerse una camiseta cutre. Lo dijo hace poco que a nadie le gusta trabajar. Algo así dijo en un programa de... No, pero a él lo que le gusta es ponerse una camiseta cutre. A él le gusta ponerse una camiseta cutre para parecer un tío cutre, o sea, que parezca que no lo es en absoluto, porque es un tío con bastantes recursos y tiene mucha tela, el amigo, pero le gusta parecer cutre. Y entonces se pone de esto de cutre y se pone a decir barbaridades. Eso es el populismo. Pero en España ya se sabe a dónde lleva, que es exactamente a ninguna parte. Es decir, lleva a que en gestión no puede demostrar qué está haciendo. Y luego, por otra parte, los ministerios que le han dado, como puede ser el de Consumo, es una risa, porque eso antes era el Instituto Nacional del Consumo, que estaba allí en Príncipe de Vergara, que era pues una dirección general, y chao, ¿no? Y ahora nada menos que van y lo convierten en un ministerio para poner a un señor ahí, que también es otra cosa infame, ¿no? Una cosa nefasta, sin competencia prácticamente ninguna.
Y luego tenemos la ministra de Trabajo, que cuando ha aterrizado y se ha puesto a hablar con sindicatos y con empresarios y se ha remangado y ha visto la realidad de las cosas, pues ha dicho aquí mucho liril y poco lerel. Es decir, aquí pues realmente la capacidad de maniobra que tiene un gobierno pues es muy relativa, porque por un lado tiene las limitaciones de la regulación, las limitaciones de los agentes sociales, que todo debe pasar por ahí, las limitaciones de Bruselas y lo que está bien o mal visto en Bruselas, lo que se puede o no se puede hacer, y luego la limitación de la realidad económica, que tú no puedes ir contra la economía y no puedes plantear, Javier se ha referido hace un momento, y yo creo que con mucho acierto, a esas reformas laborales que decía que ahora mismo no tocaban, porque no es urgente devolverle el poder a los convenios, ¿verdad?, a los sindicatos a nivel global y pasar por encima de los delegados sindicales de las empresas. Eso no es lo urgente, ¿no? Javier nos podrá decir, quizá mucho mejor que yo, qué es lo urgente en ese sentido, ¿no? Pero vamos, el populismo va a llegar con la lengua afuera al final de la crisis. Independientemente de esas reformas laborales urgentes, otra de las noticias que conocíamos ayer era también la propuesta del ministro Escrivá sobre la reforma de las pensiones. Yo, al hilo de esta propuesta, una de las preguntas que me surge es sobre ese cheque eran 3.000 euros por año de que trabajes de más. ¿Quién va a pagar eso? O sea, igual estoy preguntando algo muy básico, pero si al final eso lleva efecto, o sea, yo voy a trabajar un año más, me jubilo un año después, pero a cambio me van a pagar por cada año trabajado 3.000 euros. O sea, ¿tiene el Estado, en la situación en la que estamos, capacidad para lo que hablábamos antes, de incrementar encima, o sea, decir, no, es que vamos a aumentar el gasto, pagando 3.000 euros porque usted esté un año más trabajando? ¿Compensa? Bueno, no sé, hay mes que se me escapa. Yo es que no creo que funcione, o sea, que es una medida que no va a funcionar por varios motivos. Es decir, primero, vamos a ver cómo han gestionado el ingreso mínimo vital, así que imagínate cómo van a gestionar el tema de este bono cheque, que tampoco está muy claro cómo lo van a pagar. Pero luego vamos a ser serios. Están hablando aquí el problema está en que, por un lado, no quieren retocar las jubilaciones anticipadas, que es verdad que tendría un efecto limitado, pero por otro lado, quieren incentivar una medida en un país como España, que es básicamente un país asalariado. Es decir, los sectores, estamos hablando en un país en el que gran parte de la zona de la mano de obra no son gente que quiera estar trabajando hasta los 70 años. No quieres tener un país, no quieres tener a gente que trabaja en la industria, en una cadena de montaje hasta los 70 años. No quieres tener oficinistas trabajando hasta los 70 años. No tienes camareros que quieran trabajar hasta los 70 años. Vamos a ser realistas. En este país, la gente que trabaja hasta los 70 años son emprendedores, autónomos, que a lo mejor es que tampoco tienen más narices que hacerlo, como vamos a hacer las cosas como son, o profesionales de sectores que en España, pues oye, pues tampoco es que estén muy bien tratados. Entonces, cuando a mí cuando oigo a alguien al ministro hablando de regalar dinero, no me pregunto solo de cómo lo van a pagar, que también tengo las mismas dudas que tú, pero me pregunto quién lo va a hacer. Es decir, ¿qué clase de incentivos son estos? Es decir, si tú tienes un problema de retrasar la edad de jubilación porque la jubilación real no se acerca a la legal, endurecer la jubilación anticipada, que es lo que tendrías que hacer. Claro. Frena las prejubilaciones, elimina las prejubilaciones. Mira, en esta crisis, las prejubilaciones, el paro de larga duración, ¿vale?, ha caído. Paro de muy larga duración, que es una cosa que te cae diciendo cómo puede ser posible. ¿Por qué? Porque desde 2012 las prejubilaciones han caído en picado, con lo cual al final hemos llegado a un punto en el que básicamente pues, había menos gente en la fase de prejubilación. Pues eso funcionaría, pero no lo vamos a hacer porque, bueno, pues que implicaría el diálogo social. Entonces es más fácil hacer medidas como cheques estrella, que es que estamos en un gobierno abonado también a los cheques milagro, y a ver eso, quién lo paga, quién lo hace y cómo se ejecuta realmente. Es que a mí me parece muy bien que se lancen globos sondas, pero con ese tipo de temas la verdad es que no son muy eficaces y la verdad es que lo único que hace la gente es que no entienda muy bien su jubilación. Y yo creo que las propuestas de tomos que presenta Escrivá, que me parece un ministro, bueno, tiene sus momentos, pero me parece un ministro que hace cosas adecuadas. A mí me interesa mucho más los temas de los planes, su esfuerzo por los planes privados de empresa, por ejemplo, que medidas para incentivar la jubilación, el retraso de edad de jubilación, que la verdad es que tampoco ha funcionado. O sea, llevamos 10 años intentando que la gente se jubile más tarde anticipadamente y los resultados la verdad es que tampoco son ninguna maravilla.
Yo, Juanfe. yo lo que creo es que la única realidad, o sea, que la seguridad social tiene un problema que es muy sencillo. El sistema de reparto que se emplea en la seguridad social hace que haya ahora mismo una, digamos, injusticia generacional por la cual los actuales pagadores de las jubilaciones actuales no las van a poder percibir en la misma cuantía en el futuro porque el sistema es deficitario de una manera sublime, ¿no? Lógicamente, ese desfase actual, la única forma de cubrirlo es o con deuda, que es una cosa finita, o realmente con impuestos. Es decir, sería una especie como de redistribución de solidaridad con los jubilados del resto del país, porque a lomos de los cotizantes esto no puede ir, y subir las cargas sociales sería algo muy negativo para el empleo y para el desarrollo económico, ¿no? Con lo cual, desde mi punto de vista, el problema es sencillo, es decir, que no hagan inventos, que ahorren dinero de otras partidas del presupuesto para poder arrimar esos 20.000 millones de euros que ya en breve tendrá de desfase, digamos, sistemático la seguridad social en los próximos años. Y esos 20.000 millones tampoco es un esfuerzo tan brutal. Hay que ajustar cosas en la administración, ahorrar dinero de todas aquellas cosas en que se gasta que son completamente ridículas, como por ejemplo los 5.000 euros que le dan al vicepresidente cesado y cosas por el estilo, que eso parece el chocolate del loro, pero si sumas todos esos chocolates del loro, da para pagar a muchos jubilados. Mira, con esos 5.000 euros se podrían pagar 5 pensiones de 1.000 euros, ¿no? Mejorar la eficiencia del gasto en la administración. Exacto, así es como se llama. Que queda más Mejorar bonito. la eficiencia, no tirar el dinero, no dar subvenciones para imbecilidades. Todo eso junto pues puede generar una gran cantidad de fondos. Es decir, hace falta lo que hizo Aznar en su momento cuando llegó al poder, que puso a Barea para que España pudiera cumplir los objetivos de convergencia y entrar en el euro. Puso a un señor contable, que era un señor que de contabilidad sabía bastante, y lo puso en la oficina del presupuesto en la presidencia del gobierno. Y se pusieron a sacarle punta al lápiz y a decir dónde podemos quitar, dónde podemos poner, dónde podemos quitar, qué hace falta. Hace falta seriamente abordar el problema del gasto público en España y seriamente abordar el problema fiscal. Y con esas dos cosas, mejorando la recaudación y bajando el gasto, automáticamente puedes tener dinero para muchas cosas, como por ejemplo para cubrir el presupuesto de la seguridad social sin subir las cotizaciones y sin hacer malabarismos que no te van a funcionar, porque eso de que vas a conseguir ahora que resulta que la gente trabaje hasta los 200 años, pues es una cosa básicamente imposible. Esto es imposible y no tiene ningún sentido. Ahora, lo que también es verdad que si el sistema no lo puede soportar, las penalizaciones en las jubilaciones anticipadas deberían ser muy severas. Es decir, ¿cómo que te vas a jubilar antes? Te vas a jubilar antes pues para tener una penalización muy grande, porque no hay dinero para pagar eso absolutamente. Y además se está beneficiando con esas jubilaciones anticipadas a grandes corporaciones que podrían soportar mucho más gasto. Es decir, porque si esto fuera a beneficiar al pequeño empresario de la esquina, pero va a beneficiar a un banco, va a beneficiar que no digo que un banco sea una cosa mala, no, es buena, pero tiene dinero para poder hacer una cosa alternativa. Y una gran empresa también, ¿no? Sí, es que las jubilaciones anticipadas, las jubilaciones anticipadas se hacen para personas que tienen profesiones de peligrosidad o de una situación peculiar en la que tienen que jubilarse anticipadamente porque sus condiciones físicas no les permiten mantener la actividad en las mismas condiciones, ¿vale? O también para los funcionarios se mantiene. Pero a mí lo que me parece surrealista es lo que pasó en 2013 cuando se revisa la reforma de las pensiones de Zapatero, que es que tenía una cosa muy interesante, que era 67 años para los jubilados convencionales, para los jubilados anticipados se mantenía los 63. Y alguien dijo, oye, ¿por qué no se retrasa esto también proporcionalmente? Pues ahí se montó la de Dios. Porque claro, empezó a ocurrir que hubo ERES de grandes empresas que no pueden cumplir su acuerdo porque no es lo mismo jubilarte a los 63 que a los 63 en un mes. Pero bueno, con ese lío, pero se montó un lío bastante importante en grandes empresas. Yo creo que eso es yo estoy completamente de acuerdo en que las prejubilaciones aparte que también son un coste muy importante para presupuestos, porque también se costean a través de prestaciones por desempleo, hay que tocarlas, hay que atacarlas. Lo que pasa es que también me da la impresión de todos modos en general que este gobierno y el anterior están en una especie de piensan, ¿no?, que va a ocurrir lo que ocurrió cuando estaba Aznar, precisamente.
que pasamos de tener un déficit a tener un superávit y un fondo de reserva de 70.000 millones gracias a un crecimiento de la actividad. Yo creo que en el fondo se piensa que vamos a volver a esa situación y solo estamos aguantando el tipo hasta que la economía despegue por las nubes. Pues mira, ya ha despegado. Es decir, ya ha habido una recuperación, un avance de recuperación que no ha reducido el déficit. Entonces hay que cambiar el chip, hay que hacer una reforma. Yo creo que en España pues el sistema complementario está mal diseñado, que tendría que ser una alternativa real, ahora mismo no lo es, porque el sistema complementario se basa en planes de pensiones que yo creo que los regalaban con las hipotecas, con lo cual nadie los utiliza, no hay mucho dinero. De ahí la propuesta de Escrivá de convertirlo en planes de empresa. Yo lo veo muy bien, pero la verdad es que tampoco lo veo muy factible, pero ese tipo, hay muchas opciones que hay que explorar, hay que ser valiente, pero también realista. Hay que ser valiente y con esto ya tengo que ir cerrando. Y no solo ser valiente, sino además pagar esos 83.000 millones de euros de deuda con proveedores. Yo recuerdo al famoso plan de Montoro. Pero vamos, cuando he visto la cantidad, se me han puesto los pelos de punta. Que la administración deba 83.000 millones de euros y suma luego quien trabaje para una gran empresa, que son las que mayor o las que pues por parte de determinadas asociaciones como la Asociación de Lucha contra la Morosidad, que son las que dan o dilatan más sus pagos a proveedores, las que acumulan más deudas con proveedores, que se financian gracias a no pagar a sus proveedores. O sea que digo yo que ahí podríamos también hacer algo y tomar medidas. Pero bueno. Mira. Muy rápidamente, Juan Fernando. Muy rápidamente, hay una diferencia grande entre la derecha y la izquierda. La derecha, cuando tuvo que acometer eso, puso a un hacendista, como es el señor Montoro, que era catedrático de Hacienda Pública. Y entonces hizo eso, porque era un señor que sabía lo que tenía entre manos. Ahora tenemos como ministro de Hacienda a un médico. Y teníamos como ministro hace algún tiempo de Sanidad a un filósofo. O sea, no tenemos especialistas, porque aunque te puedas aprender eso en 4 tardes, como decían antes, la verdad es que si eres hacendista o eres médico o eres especialista en tu profesión, pues quizá el país va a ir mucho mejor. Entonces, ahora mismo lo que no tenemos es gestión. Tenemos un gobierno que no gestiona. Y a mí, yo creo que podría ser un gobierno que gestionara. No tendrían por qué no hacerlo. El Partido Socialista puede gestionar, igual que cualquier otro partido, pero han renunciado a la gestión y se dedican a la propaganda. Y han puesto a personas por afinidad política más que por capacidad. Y así nos va a lucir el pelo, desgraciadamente. Pues dicho esto, eso de zapatero a tus zapatos, que vendría ahora mismo... Los zapateros no le mentes. No le miento, no le miento. Pues dicho todo esto y con mucha tela que cortar sobre estos temas y otros que siempre se quedan en el tintero, me despido de vosotros. Javier, Juan Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más y me despido también de todos ustedes, diciéndoles, pues como siempre, que sean felices y que sobre todo no dejen de sonreír. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.